Hola, buenas noches, el Señor les bendiga. Quería saludarles a cada uno de ustedes que nos están sintonizando a través de este podcast que le hemos titulado Fe en tiempos de crisis. Así que vamos a ir a la palabra del Señor para continuar con esta rica enseñanza. Son algunos conceptos, algunos tips que estamos dando para fortalecer la fe de cada uno de ustedes. Así que vamos a ir a Hebreos capítulo 11. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la fe de Abraham. Esta noche me gustaría que leamos otra vez el verso 1 de Hebreos capítulo 11 para recordar la definición de la fe y para compartir el versículo 2. El verso 1 dice: es pues la fe de la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella, o sea, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. De acuerdo a estos dos primeros versículos, el 1 y el 2 que acabamos de leer, la fe es la certeza y la convicción, como dice el autor, de ciertas realidades espirituales, que de hecho le tendrían que dar dinamismo a nuestra experiencia cristiana. Todos los hombres y las mujeres cuyos nombres están en este pasaje, en el capítulo 11, si usted ya se dio cuenta, tuvieron algo en común. Todos tuvieron fe en Dios. Todos se acercaron creyendo que existía tal Dios y creyendo que ese Dios al cual ellos se acercaron era galardonador, era premiador de esa confianza que había en el corazón de ellos. Y esta fe, obviamente, los llevó a cada uno de estos personajes a hacer cosas que no hubiesen podido haberlas hecho si no hubiesen tenido justamente esa fe sobrenatural. Tener buen testimonio, dicho sea de paso, es alcanzar por la fe las metas que Dios nos ha puesto a cada uno para el cumplimiento de sus propósitos aquí en la tierra. Dios establece metas para cada cristiano y cada cristiano tiene la responsabilidad de alcanzar esas metas. Tú alcanzas buen testimonio no cuando alcanzas tus metas personales, ni cuando te portas bien, como ya vamos a ver dentro de un momento, sino cuando alcanzas las metas que Dios trazó para ti. Por ejemplo, tu propósito, tu llamado, tu asignación personal, la misión que Dios te ha encomendado. Nosotros tenemos que tener en cuenta que corporativamente como iglesia, como cuerpo, Dios nos ha encomendado, ¿verdad? Una misión: predicar el evangelio y hacer discípulos a todas las naciones. En una ocasión, el apóstol Pablo le dice, le comenta al rey Agripa, ¿no?, estando conversando con él, que él no había sido rebelde a la visión celestial. Obviamente él estaba compartiendo con el rey Agripa acerca del día en donde él tuvo su conversión a Jesucristo, cuando una luz resplandeciente, más grande que la luz del sol, ¿verdad?, vino sobre su vida y obviamente lo derribó y él quedó ciego y bueno, y le cuenta eso, y Pablo le dice que él no fue rebelde a la visión celestial, porque de hecho Dios se le reveló, ¿verdad? Y no solamente se le reveló él como Dios, sino que le reveló el plan que Dios tenía para su vida. Y Pablo no fue rebelde a esa visión celestial. Y por eso que él inmediatamente se puso a la orden de Dios y se puso bajo el señorío de Cristo a través de la iglesia de Cristo en ese entonces. Esta es la razón, o una buena razón, por la cual nosotros podremos entender, ¿no?, acerca de por qué vemos el nombre de Sansón, por ejemplo, en Hebreos 11, 32. Es más, desde el verso 31 me permito leer, porque también hay un personaje interesante. Dice: por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Uno podría decir, ¿cómo es posible que una ramera, cuyo nombre inclusive se desconoce, sin embargo se habla de que era una ramera, ¿verdad?, por la fe, una mujer de mala vida, como la llamaríamos hoy en día, sin embargo tuvo fe para
ser parte del plan de salvación de Dios para con unos espías que habían ido, ¿verdad?, a ese lugar y que esta mujer se puso prácticamente a la orden de Dios y del plan de Dios para salvar a estos hombres de Dios. ¿Y qué más digo?, dice el escritor, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Qué tremendo. Cuando uno comienza a ver toda la descripción de estos hombres, uno dice, wow. Pero una persona, ¿verdad?, que sea bastante detallista, se habrá dado cuenta que acabo de mencionar hace un momento el nombre de Sansón. Más de una persona podría decir, ¿cómo es posible que este hombre, Sansón, esté en esta galería con un testimonio tan pésimo que tuvo? Este hermanito que andaba de ramera en ramera, de prostíbulo en prostíbulo, ¿verdad? ¿Cómo es posible que su nombre se encuentre en este libro, en esta galería que menciona hombres y mujeres que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas, dice, de debilidad, se hicieron fuertes en batallas? Obviamente mucha gente no entiende esto. Y el problema es que mucha gente piensa hasta el día de hoy, lamentablemente, que buen testimonio es sinónimo de buen comportamiento. Y no es así, como lo hemos visto hace un momento. Esta quizás es una de las desgracias que vemos aún en estos tiempos, en donde muchos aún están tan pendientes de cuidar su testimonio, o sea, su comportamiento, que pasan por alto que Dios los ha llamado. Que Dios los ha llamado a cumplir un propósito, que Dios los ha llamado a cumplir una misión, que Dios los ha llamado, ¿verdad?, con una asignación particular y corporativa, que Dios los ha llamado para que hagan algunas cosas a favor de los propósitos redentores de Dios aquí en la tierra. ¿Me estoy dejando entender? Oro a Dios honestamente, ¿verdad?, que su mente pueda ser abierta y obviamente también su corazón en este tiempo, ya que esto es muy tremendo. Esta verdad es tremenda. Acabábamos de leer al principio que por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y acá lo que el escritor está queriendo decir es justamente lo que dije al principio, ¿verdad? Que por la fe estos hombres, ¿no?, estos hombres fueron capaces de alcanzar buen testimonio. ¿Por qué? Porque entendieron que Dios los había llamado para que hagan algo. No a estar en una silla sentados, no a estar en sus casas cómodamente disfrutando, ¿verdad?, de la cuarentena o disfrutando del bienestar o de la comodidad de sus hogares. No. Esta gente sabían que Dios les había dado la vida para que ellos le sirvan a Dios y a los propósitos de Dios. Y por eso que esta gente, aunque tuvieron debilidades y aunque tuvieron traspiés, aunque se equivocaron como usted y como yo, aunque metieron la pata como usted y como yo, sin embargo, estas personas, ¿verdad?, murieron haciendo lo que Dios los había llamado a hacer desde que nacieron. El ejemplo, por eso que puse, para mí en lo personal, uno de los mejores ejemplos es Sansón. Sansón no es quizá, de hecho, lejos, no es quizá, ¿verdad?, el mejor ejemplo de lo que es vivir en santidad. Y con esto no estoy haciendo una apología, ¿verdad?, del pecado, ni mucho menos de la vida promiscua dentro del pueblo de Dios. Para nada. Ese no es el tema. No estoy tratando de defenderlo a Sansón y de excusar sus pecados y su vida, ¿verdad?, libertina. No. Lejos está de mi corazón esa intención. Sin embargo, quiero enfatizar, ya que estamos hablando de la fe y estamos mencionando de este versículo 2 de Hebreos 11, donde dice que por esa fe alcanzaron buen testimonio los antiguos, ¿no? Y ahora hemos aprendido, si usted no lo sabía, que buen testimonio no tiene mucho que ver comportarse bien. No tiene mucho que ver comportarse bien, ¿ok?
sino que tiene que ver con alcanzar, por la fe, las metas que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros. Tiene que ver con el ser obediente al llamado que Dios nos ha hecho a cada uno. Tiene que ver con la misión que cada uno de nosotros tenemos que cumplir y de la cual somos responsables, y un día le daremos cuenta al Señor Jesucristo, de predicar el Evangelio. Mucha gente piensa que predicar solamente es la tarea del pastor o de algunos hermanos líderes en la iglesia. Un error, una mentira total, salida del infierno. Por eso que hay tanta gente que están muy tranquilos sin predicar de Cristo, sin hacer discípulos, y ellos están pensando que están viviendo bien y que están haciendo la voluntad del Señor. Pero eso es un error, y obviamente por falta de enseñanza en las congregaciones, entiendo yo que mucha gente está viviendo en una mentira total, cuando en realidad Dios les va a pedir cuentas el día que se muere esa gente. Dios no le va a preguntar cuántas veces, o cuán buenos fueron, cuán buenos fueron, sino qué cosa hicieron, cuánto obedecieron de lo que Dios les había dicho que obedezcan. Cuando Dios trae a la existencia a Sansón, nosotros leemos en el libro de Jueces que Sansón viene sobrenaturalmente a la existencia, ya que su madre era estéril. Sin embargo, Dios, ¿verdad?, hace un milagro y hace que su matriz pueda ser fecundada, y nace Sansón sobrenaturalmente. Sin embargo, Dios había advertido a través de un ángel a los padres de Sansón que este niño nacería y que Dios le había asignado una misión especial: matar, destruir al pueblo de los filisteos, que eran enemigos del Señor, o enemigos, del pueblo de Dios, porque Dios no tiene en realidad ningún enemigo que le pueda hacer frente. Entonces nosotros vemos cómo este jovencito, y dicho sea de paso, los padres de Sansón le preguntan cómo ha de ser la vida, cómo debe de vivir nuestro hijo para que nosotros podamos colaborar con esa crianza. Y bueno, y el ángel le dio las instrucciones de que tendría que ser nazareno, de que no tendría que tomar vino la madre, y etcétera, y verdad, y el cabello largo, bueno, todas esas cosas que son detalles que ustedes los conocen. Sin embargo, vemos que a pesar de que este niño, este hombre llamado Sansón, cuyo nombre significa pequeño sol, él nació para ser un campeón, si me permite la expresión. Él nació para ser más que un vencedor. De hecho, él nació con el respaldo de Dios, porque cuando uno viene al mundo para ser parte de la economía de Dios, parte de los propósitos de Dios, de hecho que venimos con todo el respaldo del cielo, con todo el respaldo de Dios mismo y de todos los recursos del reino a nuestro favor. Sin embargo, de hecho, Sansón representa también, ¿verdad?, a muchos de nosotros, los seres humanos, que aunque hemos sido llamados por Dios mismo, escogidos por Dios desde antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, sin embargo muchas veces no apreciamos ese privilegio y pasamos por alto, obviamente, nuestra asignación, y vivimos perdidamente hasta que Dios de pronto, ¿verdad?, nos alcanzó, hasta que Dios nos encontró tirados, como la historia del buen samaritano, y nos rescató. Y bueno, y usted sabe toda la historia. La Biblia nos enseña cómo este muchacho tenía tantos problemas en su corazón, en su alma. Era un hombre, ¿verdad?, que tenía problemas con la lascivia, con la lujuria, y a causa de esta lujuria y de lascivia, que no podía frenarla, ¿no? Obviamente lo hemos enfrascado en varias historias, con rameras, con mujeres del pueblo de los filisteos, comienza a vivir una vida libertina. Sin embargo, Dios, aún por encima de los errores de Sansón, aprovecha todo lo malo que él pueda haber hecho y las consecuencias, obviamente, de lo que él hace, para permitir, ¿verdad?, que él llegue un día a estar en el centro, ¿verdad?, del pueblo de los filisteos, en el lugar, en el templo donde estaban todos los filisteos, y ahí es donde usted por historia sabe que él se arrepiente, ya estando sin ojos, habiendo sido, ¿verdad?, de diversión y de burla del pueblo de los filisteos. Usted sabe, ¿verdad?, que él hace una oración, se arrepiente de corazón, le pide perdón a Dios y le pide, escuche, le pide que le dé otra oportunidad,
que otra vez vuelva a llenarlo de su Santo Espíritu para que él pueda volver a tener esa fuerza descomunal que lo había caracterizado para cumplir con su propósito. La Biblia dice que él recibe lo que pide, Dios le da nuevas fuerzas, el poder del Espíritu Santo viene sobre él y él derriba las dos columnas que sostenían, ¿verdad?, el templo, y todo se viene abajo, y con su muerte Sansón mató, dice, más filisteos que los que pudo matar cuando estaba, ¿verdad?, en una situación mejor. Interesante. Le dije hace un rato, quizás este hombre no sea nuestro mejor ejemplo de santidad o de una vida íntegra, pero la Biblia dice que este hombre fue un hombre de fe. No tuvo fe quizás para vivir una vida santificándose delante de Dios y de la gente. Sin embargo, tuvo la fe para vivir, ¿verdad? Para morir por la misma causa por la cual Dios le dio la vida. Por la misma causa por la cual Dios le dio la vida. Dios le dio la vida, ¿para qué? Para que un día él cumpla una tarea, una asignación: matar a los filisteos. Pregunta, ¿cómo murió? Matando a los filisteos. Pregunta, ¿cumplió o no cumplió con el propósito por el cual Dios le dio la vida y lo trajo a este mundo? Amén, pastor, claro que sí. Ok, la pregunta es para usted ahora. ¿Usted está cumpliendo el propósito por el cual Dios le dio la vida o ni siquiera sabe por qué Dios le ha dado la vida? Quiero animarte en el nombre de Jesús. Busca a Dios, pero busca en Dios también cuál es la razón por la cual Dios te dio la vida. Una sola cosa te puedo decir: Dios no te dio la vida para que estés sentado toda tu vida, ¿verdad?, en una silla, en un local que mucha gente le llama iglesia, y que hoy en día, curiosamente, no podemos reunirnos en ese lugar. Y yo bendigo a Dios porque dentro de todo lo bueno que va, para lo que va a servir este tema de la pandemia y del virus del coronavirus, justamente es para que nosotros podamos redefinir algunos conceptos que hemos tenido bastante tergiversados, como por ejemplo, ¿qué cosa es la iglesia? La gente dice, la iglesia se ha cerrado. Pastor, ¿cuándo se va a abrir la iglesia? Hermanos queridos, la iglesia nunca se cerró. Y de repente hay algunos que no lo saben, pero les comento, nunca se cerró la iglesia, porque se ha cerrado el auditorio, se ha cerrado el local, que para colmo es alquilado, pero la iglesia no solamente sigue estando viva, la iglesia está despierta, la iglesia sigue siendo iglesia y seguimos haciendo iglesia a través de las redes sociales. Este podcast es justamente una evidencia de que aunque no nos reunimos en un local, seguimos haciendo iglesia, seguimos predicando el glorioso e incomparable evangelio de Jesucristo, que sigue trayendo vida y esperanza al corazón de todos aquellos que se exponen a esta luz. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo podcast. Bendiciones.